Alejandro Magno es conocido como uno de los guerreros más exitosos de todos los tiempos. La pregunta que queda no es si tuvo éxito, sino cómo. Nacido en el año 356 a.C., en Mesopotamia, la actual Grecia, hijo del rey Filipo II, Alejandro siguió los pasos de su padre y alcanzó el éxito como un joven guerrero. Convenciendo a muchos de que era el verdadero hijo del dios griego Zeus, lideró al ejército macedonio por todo el mundo. Conquistando estados a su paso, fue extremadamente victorioso y no sufrió ni una sola derrota. Hay muchas razones por las que Alejandro Magno sigue siendo mencionado más de 2000 años después. Sigue leyendo para descubrir exactamente qué hizo que el nombre de este joven guerrero, de un pequeño pueblo en Grecia, pasara a la historia. 1. Fue educado por Aristóteles. Alejandro fue educado personalmente por uno de los filósofos más famosos de todos los tiempos, Aristóteles. Su padre, Filipo II, llegó a un acuerdo con Aristóteles, ofreciéndose a reconstruir una de sus casas a cambio de que lo educara. Aristóteles y Alejandro tuvieron sus lecciones en el lugar apropiado, el Templo de las Ninfas. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro desarrolló un amor por la literatura, especialmente los clásicos. A lo largo de su vida, Alejandro guardó una copia de la Ilíada, un relato clásico de Homero, bajo su almohada y lo leía para inspirarse. Aprendió las bases de la filosofía, medicina, moral, lógica, ética y arte, con la ayuda de una de las mentes más intelectuales del mundo. Como dijo el propio Alejandro, «Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien». Además, siempre tuvo a Aristóteles para pedirle consejo cuando lo necesitaba, lo cual probablemente fue frecuente, ya que llegó a gobernar el imperio más grande del mundo en su tiempo. 2. Entrenó al indomable caballo bucéfalo. Cuando Alejandro tenía solo 12 años, aprendió muchas cosas a través del arte de la observación. Un día trajeron a Macedonia un hermoso caballo negro de gran altura y lo presentaron al rey Filipo a un precio 3 veces mayor que el de los caballos comunes. Había un problema. El caballo era salvaje e imposible de domar, aunque muchos lo habían intentado. Filipo llevó al caballo al estadio para que los entrenadores intentaran domarlo. Alejandro y sus padres observaron la ceremonia desde un costado. Después de muchos intentos fallidos, el joven Alejandro llegó a una conclusión. Comentando que los entrenadores eran cobardes, se levantó tranquilamente y apostó con su padre que él mismo podría domar al caballo. Entre risas y una inicial negativa de Filipo, Alejandro se subió con suavidad al lomo del caballo y tomó las riendas. Lo que el joven había notado era que el caballo no era simplemente malcriado, sino que tenía miedo de su propia sombra. Procedió a orientarlo hacia el sol, haciendo que la sombra desapareciera y el caballo se calmara. La multitud aplaudió y Alejandro se alejó triunfante montado en el caballo. El caballo fue llamado Bucéfalo, y acompañaría a Alejandro en todas sus futuras hazañas. Al salir del estadio, su padre se preguntó en voz alta si alguna vez habría un reino lo suficientemente grande para su hijo. Parecía que Filipo estaba anticipando el éxito de su hijo, ya que Alejandro no solo conquistaría reinos, sino la mayor parte del mundo. 3. A los 16 años, ya había ganado su primera batalla y fundado su primera ciudad. Cuando Alejandro tenía solo 16 años, comenzó a liderar sus primeras batallas militares. Filipo había partido a luchar en una guerra contra Bizancio, y en su ausencia, Alejandro asumió el reino. Mientras tanto, el estado tracio de los Maedi inició una revuelta contra Grecia. Sin perder tiempo, Alejandro los expulsó de su ciudad, aplastó la revuelta y declaró la tierra como suya. Lo primero que hizo el joven guerrero tras su primera victoria fue fundar una ciudad, a la que acertadamente llamó Alejandrópolis. Así, a la temprana edad de 16 años, Alejandro había ganado su primera batalla y construido una nueva ciudad que llevaba su nombre. Este determinado guerrero dejó claro desde el principio quién iba a heredar el trono. Alejandría rápidamente se convirtió en el centro del reino ptolemaico y la ciudad más prominente del mundo.
Permaneció como tal hasta el 30 a.C., cuando finalmente fue superada por la ciudad de Roma. 4. Implementó una de las tácticas militares más exitosas de la historia. El padre de Alejandro, Filipo II, también fue un guerrero extremadamente exitoso. Algunos dicen que incluso más que Alejandro. Antes de que Alejandro naciera, Filipo ya había conquistado todos los estados alrededor de Grecia e integrado a estos en el imperio. Lo hizo utilizando una táctica de batalla que él mismo inventó, la falange. Alejandro tenía 20 años cuando Filipo fue asesinado, momento en el que heredó no solo el ejército y el imperio de su padre, sino también su conocimiento y habilidades en el campo de batalla. Filipo había inventado la lanza sarisa, que medía entre 12 y 21 pies, significativamente más larga que las anteriores. Este invento permitió a los soldados griegos superponer sus lanzas en formación de falange y ofrecer una barrera de picos contra cualquier enemigo que se aproximara. Así, no solo las tácticas que usaban los macedonios, sino también la tecnología que poseían, los convertían en una fuerza tan poderosa. Con estas ventajas, a lo largo de sus numerosas campañas militares, Alejandro nunca perdió una batalla, permaneciendo invicto por un periodo sin precedentes de más de 15 años. 5. Con la ayuda de su madre, convenció a muchos de que era un dios. La madre de Alejandro, Olimpia, tuvo un sueño mientras estaba embarazada, en el que su vientre fue golpeado por un rayo que encendió una gran llama. Filipo también tuvo una visión y soñó que inscribía la imagen de un león en el vientre de su esposa. Estos mensajes divinos iniciaron la idea de que no estaban dando a luz a un niño común, sino al hijo de Zeus. Después de que Alejandro nació, Olimpia comenzó a difundir esta idea. Alejandro nació con un carisma fuerte y una característica vital: confianza. Así, creó un aura de divinidad a su alrededor, que definió cómo lo trataban los demás. Aplicó inteligentemente la antigua tradición persa de la proskinesis. La proskinesis describe el acto de reconocer públicamente a alguien como divino, como un dios o descendiente de uno. Su valiente personalidad también significaba que nunca retrocedía y era feroz en la batalla. La simple suposición de Alejandro, y rápidamente entendida por quienes lo rodeaban, era que él era invencible, y así fue. Esto resultó ser un activo extremadamente valioso al enfrentarse al ejército más grande del mundo, los persas. 6. Derrotó al imperio más grande del mundo en su época, los persas. Alejandro logró lo que muchos, incluidos los atenienses y los espartanos, habían fallado en hacer antes: derrotar al enorme imperio persa. En el año 300 a.C., el imperio persa era la fuerza más grande del mundo y, como tal, Alejandro fantaseaba con conquistarlos y matar al emperador persa, Darío III. Aunque el ejército griego estaba muy superado en número, tenían algo que resultó más fuerte que la fuerza persa: determinación y deseo de victoria. Los griegos derrotaron a los persas en 3 batallas importantes: el río Gránico, 334 a.C., la batalla de Isos, 333 a.C., y la batalla de Gaugamela, 331 a.C. Durante la batalla de Isos, en el sur de Turquía, Darío huyó de la ciudad cuando sus tropas comenzaron a verse derrotadas. Su madre, Sisigambis, quedó decepcionada al ser abandonada. Sin embargo, pronto conoció a Alejandro y quedó tan impresionada por su encanto que, en un gran acto de ironía, adoptó a Alejandro como su hijo. Después de ganar la batalla de Gaugamela, Darío escapó nuevamente del campo de batalla. Alejandro se obsesionó completamente con capturarlo y lo persiguió a través de lo que hoy es Irak e Irán. El rey griego marchó por Egipto, donde cuervos, grandes aves negras, volaron sobre él en el desierto para guiarlo hacia su enemigo. Esto añadió a la creencia popular de que era un dios y de un estatus superior al de los mortales. Aunque Alejandro no logró matar a Darío él mismo, hizo lo siguiente mejor: mató al hombre que había asesinado a Darío. Claramente, la simpatía no era uno de sus puntos fuertes. 7. Formó uno de los imperios contiguos más grandes de la historia.
Alejandro y sus tropas finalmente llegaron a la India en el año 326 a.C. Este fue el último país al que los soldados marcharían y también el lugar donde Alejandro enfrentaría su muerte. La motivación para terminar en la India era conquistar el mundo entero, que los griegos veían como terminando en la India. Después de derrotar al rey Poros y a un ejército 5 veces mayor que el suyo, lograron la victoria. El imperio mesopotámico, que había comenzado en Grecia, ahora abarcaba Asia Menor, Egipto, Persia e India. Se estima que el territorio cubierto superaba los 2 millones de millas cuadradas. Aristóteles le dijo a Alejandro, poco antes de llegar a la India, si destruyes al pueblo de los Fars, indios, habrás derrocado uno de los mayores pilares de excelencia en el mundo. Más tarde, Alejandro llamó al campo de batalla la Montaña de la Victoria, solo para dejar en claro su triunfo. Ahora era rey del mundo, o al menos de su mundo. No conquistó todo el mundo, pero para él parecía que sí lo había hecho. 8. Fue 1000 veces más rico que cualquier otro hombre del mundo. Después de conquistar alrededor de 25 países, puedes imaginar que Alejandro era muy rico. No solo un poco rico, sino 1000 veces más rico que cualquier otro hombre en la tierra. Las ganancias de guerra de Alejandro sumaban aproximadamente 17 millones libras de plata. Para ponerla en perspectiva, un carpintero que vivía en la época de Alejandro habría tenido que trabajar todos los días durante 2.484.018 años para ganar esa cantidad de plata. En la India, Alejandro gastó 95 libras de plata en un perro, lo que habla por sí mismo. Una forma en la que Alejandro acumuló tanta riqueza fue vendiendo mujeres de las ciudades capturadas como esclavas, otro ejemplo de cómo su grandeza se basaba en la fuerza, no en la ética. En 335 a.C., por ejemplo, Alejandro subastó 30.000 cautivos griegos por 25 toneladas de plata. A menudo, cuando se gana una guerra o se conquista un nuevo territorio, la riqueza recién adquirida se invierte en la sociedad, pero este no fue tanto el caso de Alejandro, quien guardó la mayor parte del dinero para sí mismo. A pesar de los medios inmorales por los que Alejandro adquirió su riqueza, todavía hay admiradores de él en Wall Street hoy en día, que modelan su trabajo en el estilo emprendedor de Alejandro. Alejandro acuñó tantas monedas que se encuentran por todo el mundo, y en realidad es difícil encontrar un lugar donde no haya algunas monedas con su rostro. 9. Difundió la cultura griega por todo el mundo. Si el éxito militar no era suficiente, la técnica de helenización de Alejandro ha ayudado a dar forma al mundo actual. A diferencia de otros comandantes militares, Alejandro decidió no eliminar las culturas que colonizó, sino integrarlas. Así, la cultura helénica se convirtió en un pilar de la civilización moderna y puede encontrarse en las raíces del arte, el lenguaje, y más. Un ejemplo de helenización es la forma en que Alejandro fomentó la mezcla de griegos y persas. Organizó ceremonias en las que funcionarios griegos se casaron con novias persas, simbolizando la unión de las dos culturas. El propio Alejandro se casó con una princesa persa, Roxana, así como con una mujer que asistía al rey persa Darío, Bagoas. En este proceso, el idioma griego se extendió por todas partes. Años después de la muerte de Alejandro, por ejemplo, el griego seguía siendo el idioma común en Israel. Es probable que haya sido el idioma que habló Jesús y en el que se escribió originalmente el Nuevo Testamento. Alejandro conectó el mundo, estableciendo rutas comerciales y una comunicación mayor de la que antes se pensaba posible. Esto es, posiblemente, lo más grande que Alejandro logró. 10. Como una de las personas más influyentes de la historia, su legado vive más de 2000 años después. Quizás la verdadera grandeza de Alejandro existió no cuando estaba vivo, sino después de su muerte. Murió de forma misteriosa, en el año 323 a.C., en la India, a la temprana edad de 32 años, posiblemente de fiebre. Después de su muerte, se convirtió en un modelo a seguir para líderes a lo largo de la historia. Napoleón estaba completamente obsesionado con Alejandro Magno.
De la misma manera que Alejandro se inspiró leyendo la Ilíada de Homero, Napoleón se inspiró leyendo historias de Alejandro. En 1798, el rey francés invadió Egipto, principalmente porque Alejandro lo había hecho antes. Así, Alejandro se convirtió en el Grande, no solo por sus acciones, sino porque otras personas decidieron que lo era. Siempre es importante poner las cosas en contexto. Es claro que Alejandro hizo cosas grandiosas, pero durante mucho tiempo la historia se centró en los hombres grandes, en lugar de hombres y mujeres y todas las personas menos prestigiosas que conforman el mundo. Ahora esto ha cambiado y estudiamos la historia desde muchas perspectivas diferentes, dándonos cuenta de que no todos los héroes llevan capas, o en el caso de Alejandro, armadura. Aún así, las cosas ciertamente no habrían sucedido como lo hicieron sin Alejandro y su voluntad y determinación de conquistar el mundo.